Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Que Padre te bendiga. Estamos conectados. Lunes aquí de Argentina a Buenos Aires. Vamos a ver otro mensaje hoy, otro estudio. Que Yahweh te bendiga. Gracias por estar acompañando el Ministerio de Hacienda Antigua. Ayer vimos un mensaje de mucha bendición. Y hoy vamos a terminar con un estudio de la epístola de Romanos en los capítulos finales. Vamos a ver el capítulo 14, 15 y 16. Hemos tenido una serie de estudios muy buenas sobre la epístola de Romanos hace ya varias semanas. Si no viste o no estudiaste los otros capítulos, te animo a que lo hagas y que puedas estudiarlos, que puedas escudriñarlos, porque es de mucha bendición. Cuando uno estudia toda la epístola de Romanos, podemos tener un contexto general correcto por el tema de los versículos y de las doctrinas que muchos oradores, predicadores, pastores nos han enseñado, que a veces son malas interpretaciones. Así que te animo a que lo hagas. Está en el muro del Facebook, también está en YouTube, Eric Tiseira, todos los estudios, y también está en audio en un grupo de WhatsApp, la Senda Antigua. Aquellos que quieran me hablan en privado y yo se los comparto. Así que vamos a ver el último estudio hoy en esta noche. Bendecimos el nombre de Yahweh, bendecimos su palabra, damos gracias al Padre. Y vamos a hacer una tefilá, vamos a hacer una oración, vamos a hablar con el Padre, vamos a darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas y vamos a dar gracias también por el mensaje de hoy, que va a ser de mucha bendición. Así que Padre, gracias te damos en esta hora, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos a tu Ruaj, que hoy nos hables, nos ministres, que hoy puedas traer una palabra de esperanza, de bendición, de exhortación, de luz a todo tu pueblo, a todos aquellos que escuchen este mensaje. Y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua te damos gracias. Amén. Bendecimos el nombre de nuestro amado Salvador. Entonces vamos a comenzar hoy. Y vamos a ver los débiles en la fe. Vamos a terminar los capítulos que Pablo viene hablando a los romanos. Recuerden que esta epístola, esta carta, el contexto de esta carta era para los creyentes de Roma. Por eso se llama la epístola de los romanos. Y en los últimos capítulos, en el capítulo 14 en adelante, vamos a ver que acá Pablo termina hablando de los débiles en la fe. Ese es el título del capítulo 14 que le da Pablo a los hermanos. En el capítulo 12 y capítulo 13 de la semana pasada que habíamos estudiado, Pablo hablaba acerca de la nueva vida cuando uno comienza a caminar en el Mesías, y también acerca de respetar las autoridades que Yahweh dio a la tierra. Y en el capítulo 14 él habla acerca de los débiles en la fe. Y luego termina hablando de los gentiles, del ministerio de él, y por último de que él se propone ir a Roma y las salutaciones, que eso lo vamos a ver al final. Entonces, lo que Pablo escribe acá en el capítulo 14 es exactamente lo mismo que hoy está pasando en el pueblo de Yahweh, lo que hoy está pasando en muchas congregaciones, en muchas quejilá, y es un poquito de lo que el Padre nos habló el día de ayer. Y en el versículo 1, Pablo dice lo siguiente: reciban al débil en la fe, pero no para pelear o dar opiniones,
Porque algunos creen que se han de comer de todo y otros que son débiles comen legumbres. Miren lo que dice Pablo acá. Reciban al débil en la fe, pero no para contender, dice la Reina Valera, o sea, para discutir, para pelear sobre opiniones. ¿Quiénes son los débiles de la fe? ¿Quiénes son los débiles en la fe? Son aquellos que recién están caminando con Yahweh. Son recién los que están caminando en la verdad, los que están empezando a leer la Biblia, la Torá, los que empiezan a conocer la verdad, los que empiezan a salir de la religión, del engaño, de falsas doctrinas y empiezan a caminar la verdad en Yahweh. Esos, dice, recíbanlo, pero no discutan, no peleen con ellos y no den opiniones. ¿Por qué? Porque mayormente la mayoría de los que son sabios o los que tienen más conocimiento o los que ya hacen años que caminan en el camino de la verdad, muchos se la creen que se la saben toda, y los nuevos por ahí plantean algo, preguntan algo, reflexionan algo, y ya los que ya están maduros en la fe o los que ya tienen un conocimiento profundo, ¿qué hacen? Discuten, ponen opiniones o ponen un freno o ponen su postura o su verdad. Y hoy pasa exactamente lo mismo, y acá pasaba exactamente lo mismo. En Roma dice: uno cree que se ha de comer todo y otro, que es débil, solo come legumbres. Refiriéndose a las doctrinas. ¿Quiénes son los débiles de la fe? Los que vienen a la congregación o los que vienen a reunirse con los hermanos y dicen: hermano, yo puedo comer de todo porque Cristo murió en la cruz y Él pagó el precio de todo, por lo cual yo puedo comer cerdo, puedo comer conejo, puedo comer cualquier tipo de animal. Ese es un débil de la fe. Es un inmaduro espiritual. Es un inmaduro en conocimiento de las Escrituras. Es en sí un bebé espiritual, un bebé en la fe, porque recién está caminando en la verdad de Yahweh. Y dice: uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. O sea, no conoce la verdad en su totalidad, recién está caminando, y para no meterse en un área que no conoce, que no sabe, come legumbres. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y a veces pasa esto. Viene alguien nuevo y dice: no, pero yo como, como cerdo, como conejo, como tal cosa, tal la otra. No, pero la Torá lo prohíbe. Usted no puede comer eso, eso está en pecado. Por un lado está bien, pero nosotros no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que actuar con amor, con paciencia y enseñarles a los débiles de la fe la verdad de Yahweh. Y conocer la verdad de Yahweh, conocer en sí las Escrituras, conocer la verdad sin contaminación, lleva un proceso, lleva tiempo, lleva meses, lleva años. No podemos transformar a las personas en que dejen de creer en las mentiras, en las falsas doctrinas, y que caminen ya mismo en la verdad. Todo es un proceso. Y Pablo está diciendo esto: cuidado con los débiles de la fe, no le estén criticando, no le estén poniendo un freno, porque recíbanlo a ellos, recíbanlo. El que come de todo, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Yahweh ha recibido a todos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Dejen de pelear, dejen de tener diferencias, dejen de decir si en Shabbat prendo la vela o no prendo la vela, si hago el jalá o no hago el jalá, si hago la oración o no hago la oración, si como cerdo o no como cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá entra, muchos hermanos, la postura de la religión. Ay, hermano, si usted no hace esto, está en pecado. Si usted no guarda el Shabbat,
usted está en condenación. Si usted no hace lo otro, a ver, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Más a los débiles de la fe, a los que recién están comenzando. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser personas que tengamos amor, paciencia y dedicación en enseñarle la verdad a las personas. Yo siempre le digo a los hermanos, pregunten todo lo que quieran porque para eso estoy para ayudarlos. Si ustedes tienen preguntas, pregunten. Es mejor preguntar y no quedarse con la duda. Y no tengan vergüenza de preguntar cualquier pequeñez o cualquier tontera, entre comillas, porque a veces uno dice, no, pero esto no tiene significado. Pregunten todo. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos, aprendemos. Y más preguntamos, más recibimos respuesta, más aprendemos. Por eso Pablo está diciendo, el que come, es decir, el que come cosas que no tiene que comer, el contexto está hablando de los alimentos, está dando un ejemplo Pablo acá. El que come no menosprecie al que no come. A ver, el que está comiendo alimentos que no tiene que comer, y ustedes saben en contexto, Levítico 11 habla de alimentos y animales que Yahweh permite comer y otros no. Ese es el contexto de lo que está hablando Pablo acá. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Porque Yahweh ha recibido a todos. Yahweh recibe a todos por igual. Entonces nosotros no podemos ponernos una postura de qué bien que hace el hermano, qué mal que hace el hermano. Dejen que el Rúa de Yahweh haga la obra en cada uno de los hermanos. Versículo 4. ¿Por qué juzgás al otro? Porque hace diferencia. Cada uno esté en su propia conciencia. No juzgue al hermano por lo que está haciendo. Ahora, ¿cuándo hay que exhortarle al hermano? Cuando el hermano te dice que tenés que hacer algo porque si no estás en pecado. Ya está imponiendo algo, ya está poniendo en sí algo que no es la forma. La obra la hace Yahweh. Si vos querés que alguien conozca la verdad, que conozca la Torá, que conozca a Yahweh, que conozca al Mesías, que conozca al Rúa, que conozca la verdad, no le impongas nada, porque imponerle a las personas es entrar en el mismo error del cristianismo, del catolicismo, de las religiones. Nosotros no somos el Espíritu Santo de Yahweh, el Ruach, no podemos hacer la obra. El que hace la obra es Yahweh a través de su Espíritu. El Espíritu de Yahweh es el que muestra lo que está mal, lo que está bien. Entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que aprender a aceptar y a recibir a los débiles de la fe. Y este mensaje también va a los pastores, ministros, predicadores, moré, como quieran llamarlo, a los que sirven, los que predican, los que enseñan la verdad, los que predican el Evangelio. Si nosotros, yo me incluyo, si nosotros que enseñamos, que predicamos la verdad de Yahweh, no tenemos paciencia, no tenemos amor para enseñar, dediquémonos a otra cosa. No demos más mensaje, no prediquemos más. Porque si los hermanos vienen los débiles de la fe a fortalecerse, a nutrirse de la verdad de Yahweh, a preguntar, a tener cuestionamiento, dudas, reflexiones, etc., nosotros tenemos que aceptarlos. No tenemos que cuestionarlos, no tenemos que en sí ir al choque. Entonces tenemos que aprender a ser realmente pastores que amen a las ovejas, que las cuiden, que las lleven a buenos pastos, que las guarde de los lobos, de las falsas ovejas, que la guarde del enemigo, de las falsas doctrinas. No juzguen. ¿Por qué hacen diferencia? Todos somos iguales. Los maduros en la fe y los débiles en la fe,
todos somos iguales delante de Yahweh. Ninguno de nosotros vivimos para nosotros, ni nosotros morimos para nosotros, porque si vivimos o morimos, somos de Yahweh. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, es para Yahweh. Y es para las almas. Porque nuestro amado Mesías para esto murió y también resucitó y volvió a vivir para que Él sea el Adón, el dueño de los muertos, como los que también viven. Nuestro amado Salvador es el dueño de los que mueren y de los que viven. Todo es para Él. Todo fue creado para Él. Por medio de Él subsisten todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas para Él y todas las cosas son en sí puestas para servirle a Él. Entonces nosotros no somos dueños de la verdad, nosotros no somos dueños de la Torá, nosotros no somos dueños de la palabra, nosotros no somos dueños de la congregación, quejilá, iglesia, almas, hermanos, ovejas, como quieran llamarlo. Nosotros somos administradores, embajadores, servidores, somos vasos en las manos de Yahweh. Y hay hermanos que se creen que son más ungidos que otros. Hay hermanos que se creen que porque saben más, se creen que son mayores que los débiles de la fe. Y Yahweh dice, de ninguna manera, todos son iguales. Todos tienen diferentes funciones, pero todos tienen que ser igual. La única autoridad, la única cabeza, el único que tiene poder, el único que se merece toda la exaltación y todo el reconocimiento de nuestro amado Yahshua, que Él es la cabeza del cuerpo, Él es la autoridad suprema que fue dada por el Padre. Y Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Todos pasaremos por el tribunal del Mashiach. ¿Por qué lo juzgás si recién está comenzando? Si recién está caminando en la verdad. ¿Por qué lo estás criticando? No seas hipócrita, no seas religioso. Porque te crees que tenés un conocimiento por leer la Biblia y conocer el hebreo, te crees más que otros, te estás equivocando. No es la manera de caminar. Tenés que marcar el ejemplo, no marcar la diferencia. Tenés que ser ejemplo. Todos vamos a pasar el tribunal del Mashiach. Y ya voy a estar hablando más adelante de esto. El tribunal de Mashiach es lo que va a pasar luego de la segunda venida del Mesías. Todos vamos a ser filtrados, pasados por el tribunal del Mashiach. Él va en sí a pasar a su novia, a pasar al pueblo de Yahweh por el tribunal, donde muchos recibirán galardones y muchos no. Entonces, ese tribunal será el fruto o el filtro de lo que será luego el reino milenial con el Mashiach, donde muchos tendrán galardones en el reino de los cielos y otros no. Entonces, cuidado con las cosas que hacemos. Si servimos a Yahweh, hagámoslo correctamente. Si no, dediquémonos a otra cosa. ¿Por qué? Porque es así, hermanos. Es blanco o negro, no es gris. O estás en la verdad o estás en la mentira. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O sos sincero o sos hipócrita. O sos verdadero o sos falso. Sigue diciendo Pablo. Porque está escrito, vivo yo, dice Yahweh, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy el único Elohe, Yahweh. Cada uno de nosotros dará cuenta a Yahweh. Ya no nos juzguemos unos a otros,
no pongamos tropiezo a nuestros hermanos u ocasión de caer. Cuidado con esto. No juzguemos. Miren, hoy compartí un mensaje del año pasado, el juzgar. ¿Es pecado? El año pasado lo di justo. Y yo hablaba de que cuando uno estudia la palabra Yahweh, vemos que hay dos tipos de juzgar. Juzgar a la persona y juzgar lo que la persona dice. O lo que la persona predica, habla. El juzgar a la persona está mal, porque solo Yahweh puede hacerlo. Pero podemos juzgar, podemos exhortar, podemos denunciar a aquellos que están predicando mentiras, apostasía, herejía. Entonces, Pablo está diciendo acá, no juzguen a los hermanos. ¿Por qué? Porque algunos son débiles en la fe y recién están comenzando a caminar. Si Yahweh no los juzga, les tiene amor, les tiene paciencia, les tiene misericordia, ¿quiénes somos nosotros para emitir un juicio sobre ellos? Dice Pablo, yo sé y confío en Yahweh que nada malo sale de él. Para el que piensa lo malo para el hermano, no es de él. ¿Por qué? Porque no tiene el pensamiento de Yahweh. Yahweh piensa bien de su pueblo. Yahweh piensa bien de sus hijos. Si Él piensa bien, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras fallas, ¿cómo los hombres, los hijos de Yahweh, los siervos de Yahweh, piensan mal de los hermanos? Como dice Juan, si no amamos, es porque el amor de Yahweh no está en nosotros. Porque el que ama es que Yahweh está con él. Porque el que no ama no ha conocido a Yahweh. Porque Yahweh es amor. Y miren lo que dice Pablo en el 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es constritado, o sea, entristecido, se pone mal, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien el Mesías murió. Miren lo que dice Pablo. Si por causa de la comida, si por causa de una doctrina, si por causa de que el hermano de David de la fe que está empezando a caminar en la verdad, lo pones mal, le decís, no, esto está mal, esto es pecado, esto no se hace, y emitís juicio y emitís juzgamiento, se va a poner mal esa persona, porque es un bebé espiritual, porque recién está caminando en la verdad, recién está creciendo su fe, su emuná en Yahweh. Si vos lo maltratás, lo criticás, lo juzgás, lo pones mal, lo lastimás. Y eso es uno de los errores de muchas iglesias que han cometido, gente nueva que va a la iglesia y ya te ponen, no, hermano, usted no se puede vestir así, hermano, hermana, amigo, amiga, no puede decir esto, no puede hacer el otro, esto, el otro. Ese es el amor de Yahweh. Eso es religión. Eso es hipocresía. Eso es mirar la paja del otro y no mirar la viga que tenés en tus ojos. Porque Yahweh no obra de esa manera. Cuando venimos delante de Yahweh y conocemos su verdad, no nos dice Yahweh, ay, Eric, a mí no me gusta esto de vos, esto está mal, lo que decís, lo que pensás. No te viene a criticar, no te viene a juzgar, no te viene a condenar. Te viene a abrazar, te viene a amar, te viene a perdonar, a consolar, a sanar, a tener misericordia de vos, de mí. Si tu hermano se pone mal por causa de tu juzgamiento, de tu crítica,
de tu doctrina, no estás andando en el amor de Yahweh. Y si no estás andando en el amor de Yahweh, dedícate a otra cosa. Porque si vos querés servir a Yahweh, si vos querés ayudar a los hermanos, a las personas que son débiles en la fe, que recién están comenzando a caminar, y no tenés paciencia y no tenés amor, dedícate a otra cosa. Porque si no lo haces con amor, no lo hagas, dice Pablo, para que no se pierda, porque el Mesías murió por él. ¿Cuántas personas dicen, vos le hablás del Mesías, le hablás de la salvación, del perdón, le hablás de la palabra, de la verdad? No me hables del Mesías, de Yahshua, de Jesús, de Cristo, como le presentes el Evangelio. No me hables de las iglesias, no me hables de la Biblia, si son estos, si son el otro, si hacen esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hacen mal las cosas. Se creen sabios en su propia opinión y son necios. Se creen que se la saben toda. Si no tenemos amor, no tenemos nada. Porque la persona cuando viene a la verdad, cuando viene a Yahweh, cuando viene a la palabra, viene al Mesías Salvador, lo primero que necesita la persona es amor. Es escucharlos, es tenerle paciencia, es darle un consejo. Y no darle religión, no darle normas, no darle en sí religión en doctrinas, en juzgamiento, en crítica, en lo que está bien y en lo que está mal. Cuando el Mesías caminaba en la tierra y predicaba el reino de Yahweh, el reino de su Padre, él lo primero que hacía con su mirada era amar a las almas. Cuando él hablaba con amor, enseñaba, tenía paciencia, se sentaba con los pecadores, se sentaba con los enfermos. No era exclusivo, no era que caminaba en ciertos lugares y en ciertos no. Él estaba en todos los lugares que tenía que ir. Ahora, cuando él se enojaba y tomaba autoridad espiritual dada por Yahweh, era contra los religiosos, los hipócritas, los fariseos. Cuando él se enoja, entra en el templo de Yahweh, ve que los mercaderes y todos los que estaban ahí, que eran religiosos, que hacían venta en el templo de Yahweh, y el Mesías se enojó y tiró las mesas, tomó autoridad. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía que ejercer autoridad. Porque esas cosas no estaban bien, era una abominación delante de Yahweh. Entonces tenemos que ser sabios y tener cuidado, porque todos vamos a tener que rendir cuentas. Todo es de Yahweh. Las almas son de Yahweh. Nuestra autoridad es nuestro Mesías. Por eso vos no tenés que seguir a un hombre, a un ministerio. Vos tenés que seguirlo a él, a tu amado, a tu Salvador, a tu novio, a tu futuro esposo, porque a él le tendremos que rendir cuenta. Entonces Pablo está exhortando a los hermanos y en el versículo 16 dice, porque el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Ruach HaKodesh. Porque el reino de Yahweh, la voluntad de Yahweh, no es comida ni bebida, no es doctrina, no es que está bien, que está mal. Si bien Yahweh determinó leyes, pero sobre todo,
¿Qué? Los frutos espirituales. Vos podés conocer la Torá, vos podés hablar en el hebreo, vos podés enseñar maravillosamente, conocer toda la Biblia. Pero si vos no tenés frutos del Ruach HaKodesh de Yahweh, te quiero decir que sos hueco, sos hueca, no servís para el reino de Yahweh. Si los frutos del Espíritu de Yahweh no habitan en vos, no habitan en mí, nosotros somos sepulcros blanqueados. Porque los fariseos tenían conocimiento de la ley, de la Torá, de las instrucciones, tenían sabiduría, estudiaban todos los días, pero no tenían el Ruach de Yahweh, no tenían amor, no tenían paz, no tenían misericordia, no tenían bondad, no tenían los frutos de Yahweh. Porque el reino de Yahweh es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu de Yahweh. Porque el que sirve a nuestro amado Mesías agrada a Yahweh y es aprobado por los hombres. Miren lo que dice Pablo acá. El que sirve al Mesías, el que sirve a Yahshua, agrada a Yahweh. El que es discípulo del Mesías, el que hace realmente lo que nuestro amado nos dejó, las huellas que nos dejó, agrada a Yahweh y es aprobado por los hombres. ¿Qué significa es aprobado por los hombres? Los hombres dan testimonio, los demás, el ser humano da testimonio de que esa persona, ese siervo, esa sierva, ese discípulo de Yahshua tiene a Yahweh y tiene al Ruach de él. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que agradar a nadie. Y a veces yo lo digo en los mensajes, a mí no me importa realmente que piensen de mí, qué es lo que piensen o digan de mí. A mí me importa hacer la voluntad de Yahweh. El que quiera recibir la verdad, que la tome, bienvenido sea. El que no, me aflige y me pone mal, porque yo sé cuál es su fin. Pero no se trata de querer agradar al hombre o de buscar una aprobación del hombre. Primero hay que buscar la aprobación de Él. Y si Él te aprueba, Él te capacita y te da gracia delante de los hombres. Y Pablo dice, sigamos la paz y la mutua edificación. Mutua edificación. Tanto los débiles de la fe como los maduros en la fe. Los dos se tienen que edificar, los dos se tienen que ayudar. No destruyas la obra de Yahweh por causa de las doctrinas. Todas las cosas, a la verdad, son buenas. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por las doctrinas. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano sea de tropiezo. O no lo ofendas, no lo lastimes. Si tú tienes fe, Pablo está hablando de los maduros de la fe. Si tú tienes fe, tenela para Yahweh. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y ahí termina el capítulo 14, cuando Yahweh habla, cuando Pablo habla, a través de Yahweh habla a través de Pablo, y Pablo dice, ustedes maduros, dejen de hacer mal a los débiles de la fe. Dejen que ellos crezcan, ocúpense en ustedes en hacer lo correcto, y que todos tengan fe para agradar a Yahweh, porque el que no tiene fe o lo que no hace con fe es pecado. Entonces, acá vemos Pablo que él exhorta a los maduros, a los que tienen conocimiento, para que den ejemplo de los nuevos, para que den ejemplo para los débiles de la fe que recién están caminando con Yahweh.
Entonces vamos a ver ahora el capítulo 15. Y Pablo sigue diciendo, sigue exhortando, sigue enseñando el eje con respecto a los débiles en la fe. Dice, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué maravilloso lo que dice Pablo. Los que somos fuertes, ¿quiénes son? Los que son fuertes espiritualmente, los que son maduros, los que tienen arruga, los que conocen la verdad, los fuertes, dice, debemos soportar. ¿Qué es soportar? Cargar, aguantar a los flacos, débiles en sí, ¿de qué? De la fe. A los que recién están caminando con Yahweh. Sí, pero no es fácil, sí, pero ¿cuántas veces le hablé y no entiende? Bueno, si no tenemos los frutos espirituales, no nos podemos dedicar al servicio de Yahweh. Porque los frutos que nos da el Espíritu de Santidad son las herramientas que necesitamos para que el pueblo, para que el cuerpo pueda funcionar. Y los débiles de la fe puedan crecer y madurar. Ayudemos a los débiles y no nos agrademos nosotros mismos. No quieran ser más que otros. No quieran ser más sabios que otros porque ya conocen la verdad hace mucho tiempo. Y eso es lo que está pasando hoy. Yahweh está usando personas jóvenes, personas que aman la verdad, que tienen al Ruach, y está llevándolos a pastores, a ministros, a predicadores de años de ministerio para llevar la restauración de las escrituras, la restauración de los nombres, a pastores que predicaron el evangelio con un contexto griego, con un contexto con nombres que no son verdaderos y no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque es lo que dice Pablo. Nos agradamos nosotros mismos. Yo tengo la verdad. A mí me vas a enseñar. Yo tengo 40 años de ministerio, 30 años de ministerio, 20 años de ministerio. Vos, que podés ser mi hijo, ¿me vas a enseñar a mí de la verdad de Dios? ¿Y yo, saben lo que le digo? Sí. Porque no se trata del hombre, se trata de Yahweh. Y Yahweh va a usar a quien quiera usar. Y Yahweh va a capacitar a quien quiera capacitar. Y Yahweh va a mandar a su siervo donde tenga que mandar y llevar la restauración. El mismo problema que pasaba en el siglo I en Roma, pasa hoy en día en las congregaciones. Si sos fuerte, si te la crees, si tenés conocimiento, ayuda a los débiles. No te creas el súper ungido. No te creas más que otros. Porque te vas a golpear la cabeza contra la pared. Agrademos a los, dice Pablo, agrademos a los hermanos para buenas obras, para edificación. No te exaltes. Si tenés conocimiento, si tenés sabiduría, si tenés capacidad, ayuda a los débiles de la fe, ayuda a los que te necesitan. Ni aun el Mesías se agradó de sí mismo, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Siendo el hijo de Yahweh, el dueño de toda la creación, se humilló debajo de los hombres. La Reina Valera dice, se hizo hijo de hombre. Él se humilló, él padeció, él enmudeció. Él sirvió. Y si Él hizo eso, ¿quiénes somos nosotros para creernos más de lo que somos? Si sin arruga no podemos hacer nada. Si la vasija no se llena de aceite, la vasija no sirve de nada.
Si la lámpara no se llena de aceite, la lámpara no sirve de nada. Si todo viene de Él, todo es para Él, ¿quiénes somos nosotros para ponernos méritos si todos los méritos son de Él? Porque Yahweh es paciencia y es consolación. Y los de entre ustedes un mismo sentir deben tener en el Mesías nuestro Salvador. Yahweh es paciencia y consolación. Y debemos tener un mismo sentir. Tenemos que estar unidos en nuestro amado Yahshua, el Hijo de Yahweh. Si Yahweh es paciencia, es consolación, sus hijos tienen que tener paciencia y consolación. Sean unidos, a una voz glorifiquen el nombre de Yahweh y el nombre de nuestro Salvador. Y en el versículo 7, Pablo empieza a hablar sobre el Evangelio a los gentiles. Ahí él cambia el mensaje. Y es un mensaje que va dirigido a los gentiles refiriéndose al remanente de Israel, capítulo 11, que ya lo estudiamos, a Efraín, que está entre las naciones, entre los gentiles. Y dice, reciban los unos a otros, así como el Mesías nos recibió, para la gloria de Yahweh. El Mesías vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Yahweh, para confirmar las promesas hechas a los padres. En el versículo 8 dice que el Mesías vino a servir de la circuncisión para la verdad de Yahweh. ¿Qué circuncisión en sí? La circuncisión es una señal del pacto. El Mesías fue una señal del pacto de Yahweh, del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el Mesías fue el nuevo pacto. Y Él murió y derramó su sangre y hubo un nuevo pacto. A eso se refiere con la circuncisión, de la señal del pacto. Y dice, y vino a ser siervo. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar de Él, ser siervos. ¿Qué es un siervo de Yahweh? Es el que sirve. Es el que sirve. Eso es un siervo. Porque lo que hizo el Mesías lo hizo para aquellos, para que glorifiquen a Yahweh por sus misericordias. Alégrense en gentiles, adoren a Yahweh. Y Yahweh les dé esperanza y los llene en todo, en gozo y paz, en creer en Él, para que abunden en la esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. Porque estoy seguro que ustedes, hermanos míos, ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden exhortar unos a otros. Pablo termina hablando acá, en el versículo 14. Yo sé que todo lo que se les estoy diciendo, los estoy exhortando, les estoy hablando. Pero sé que ustedes tienen bondad. La bondad es uno de los frutos del Espíritu de Yahweh. Tienen conocimiento y se exhortan unos a otros. Pablo les da palo, pero después dice, yo sé lo que ustedes tienen, pero tienen que mejorar. Tienen que mejorar. Y les escribo, en parte con atrevimiento, para hacerles recordar que la gracia que me ha sido dada viene de Yahweh. Y en este caso digo lo siguiente, todo lo que yo hablo, doy testimonio que no viene de mí, sino viene de Él, a través de su Espíritu. Y Él me da la autoridad y la gracia para dar el mensaje.
¿Por qué? Porque Pablo reconocía que él tenía autoridad espiritual, pero que no venía de él su sabiduría, su conocimiento, la autoridad, sino que venía de Yahweh. Y todo siervo, todo el que predica y el que enseña la verdad, tiene que tener claro y nunca olvidarse que todo lo que hacemos viene de Él. Él es la fuente, de Él viene todo. Ahora, sigue diciendo, en el versículo 17, tengo que gloriarme en nuestro amado Yahshua el Mesías en lo que Yahweh se refiere. Es necesario hablar de lo que hizo el Mesías, que nos dio salvación a los gentiles con palabras y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Ruach de Yahweh. Desde Jerusalén a los alrededores, todo lo he llenado con el Evangelio de nuestro amado Mesías. Acá Pablo se está despidiendo, está cerrando este mensaje que fue a todos los creyentes de Roma. Y él está diciendo, todo lo que yo he hecho, Yahweh se merece la adoración y la exaltación, nuestro amado Mesías Yahshua, porque de él vino la potencia, las señales y los prodigios, por el poder de Yahweh a través del Espíritu Santo de Yahweh. Todo lo que hagamos viene de Él. Y termina diciendo Pablo, me esforcé en predicar el Evangelio. No donde ya Yahshua, el Mesías, fue nombrado o sembrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Como está escrito, aquellos que nunca les fue anunciado acerca de Él y los que nunca han oído de Él entenderán y verán. Cuando Pablo dice, me esforcé en predicar el Evangelio, no donde el Mesías fue predicado para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿A qué se refiere Pablo ahí? El contexto de este versículo se refiere a la otra casa, porque Pablo fue enviado a los gentiles y a Efraín, que está dentro de los gentiles. Cuando dice, no fui a predicar donde ya estaba sembrado nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Porque ahí estaba Judá, los judíos, donde estaba Pedro. Pedro se encargó de Judá y Pablo se encargó de Efraín, que estaba en los gentiles. Como está escrito, a aquellos nunca les fue anunciado acerca de Él, de nuestro amado Salvador, y los que nunca han oído de Él, entenderán y verán. Y termina ahí en el versículo 22, donde Pablo se propone ir a Roma. Y dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a ustedes. Yo no tengo campos ni regiones, deseando desde hace mucho ir a ustedes. Cuando vaya a España, iré a ustedes porque quiero verlos cuando pase y me gozaré al verlos. Pablo, una vez que da todo el mensaje, les dice, he querido ir muchas veces a Roma, a visitarlos a ustedes, que te estoy escribiendo la epístola, pero no he podido, no se me ha permitido, sino que he tenido que hacer otras cosas, pero quiero ir a Roma, pero todavía no llegó el tiempo. Esa es la señal de un gran siervo de Yahweh. No se trata de lo que vos quieras hacer, lo que yo quiera hacer. Se trata de Yahweh, porque Él te direcciona. El Ruach te dice qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. Pablo dice, no tengo campos, no tengo regiones, no tengo nada, pero cuando yo vaya, voy a pasar por España, voy a pasar por ahí y me gozaré con ustedes. Me voy a Jerusalén para ministrar a los santos, refiriéndose a los otros hermanos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén.
Ahí nombra a 2 hermanos, refiriéndose a una sedacá que les daba a los pobres que tenían necesidad. Y él decía que había entre los santos. Les pareció bueno y son deudores de ellos. Si los gentiles han hecho partícipe de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de cosas materiales. Refiriéndose a aquellos que sirven a Yahweh, donde dan ayuda espiritual a muchos hermanos que tienen económicamente, ayudan económicamente a esos siervos que no tienen un sustento económico. Y esa es la mejor manera de ayudar. Ayudar espiritualmente, ayudar materialmente. Muchas veces decimos, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, de lo que tengas, ayuda a quien sea. Yahweh mostrará. Cuando haya cumplido todo esto, pasaré donde están ustedes y pasaré por España. Cuando llegue a ustedes, sé que llevaré abundancia de bendición y el evangelio de nuestro amado Salvador. Y les pido, hermanos, por nuestro amado Salvador y por el amor del Ruach HaKodesh, que me ayuden a orar por mí y que le pidan a Yahweh para que sea librado de los rebeldes de Judea y por la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Pablo estaba pasando ya los últimos conflictos de su vida. ¿Por qué? Porque él sabía que le quedaba poco tiempo. Ayuden a orar por mí, decía Pablo. Y eso es bíblico, hermano. Cuando le digo gracias por orar, gracias por apoyar, porque los siervos de Yahweh son atacados, son golpeados terriblemente. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que alguien que camina en la verdad, que predica la verdad, que habla la verdad, va en contra de toda mentira que Satanás siembre. Entonces va a buscar cualquier manera de frenarlo. Y Pablo fue un gran siervo de Yahweh y también fue atacado en todas las áreas. Oren por mí para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Yahweh. Y que la paz, que el shalom de Yahweh esté con ustedes. Y miren, en el capítulo 16 termina Pablo saludando a todos los hermanos que él conoció. Además, hermanos, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Secra. Recíbanla en el Mesías, como es digno de los santos, y ayudarla en cualquier cosa que necesite a ustedes, que haya sido ayudado a muchos también, asimismo. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el Mesías, que expusieron su vida por mí, a los cuales no soy yo el que da las gracias, sino también todas las iglesias, todas las congregaciones que están los gentiles. ¿Qué hace Pablo acá? Empieza a agradecer. Empieza a reconocer a los siervos. Acá hay una mujer que es diaconisa. ¿Qué es diaconisa? No es pastora, no nos confundamos. Diaconisa es una mujer que sirve en la congregación. Y ella, decía Pablo, reconózcanla. A Priscila, Aquila, era un matrimonio también. Saluden también a la congregación que se reúne en su casa. Congregación en su casa. Ahí tienen el ejemplo. No significa que uno vaya a un templo o no vaya a un templo, está bien o está mal. Donde estén un grupo de hermanos, ya hay una congregación. Ya han solo 2 hermanos. Ya Yahweh está, el Mesías está, el Ruach está. Y dice, saluden a Espeneto, amado mío, que es mi primer fruto de Acaya para el Mesías, el primer discípulo, el primer débil en la fe. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Está demostrando el amor a las almas. Tremendo siervo de Yahweh, era humilde. Tenía que exhortar, pero cuando tenía que abrazar,
abrazaba. Cuando tenía que consolar, consolaba. Cuando tenía que reconocer, reconocía. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, familiares de él. Ellos son muy estimados entre los apóstoles, muy queridos entre mis hermanos, mis consiervos, los apóstoles del Mesías. Además creyeron en el Mesías antes que yo, tremendo. Antes que yo creyeron. Saluden a Amplias, amado mío en el Adón, en Yahshua. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en el Mesías. A Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en el Mesías. Saluden a la familia de Aristóbulo. A Heredión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, los cuales están en nuestro amado Salvador. A Trifea, a Trifosa, que trabajan arduamente en el Adón, en Yahshua. Saluden a Persida, por tanto ha trabajado en el Mesías. ¿Cuántas mujeres sirven? ¿Cuántas mujeres servían al Mesías? Servían y ayudaban en las congregaciones, en los hogares, en los hermanos. Y sigue nombrando y sigue nombrando. Y termina acá diciendo: salúdense unos a otros con beso santo. Hermanos, pongan su mirada en los cuales causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habrán aprendido. Apártense de ellos. ¿De quiénes? De los que ponen tropiezo, de los que predican falsas doctrinas, porque tales personas no sirven a nuestro amado Yahshua, sino sus propios vientres. ¿Quiénes son esos? Hipócritas, religiosos, fariseos. Con suaves palabras engañan los corazones de muchos. Que su obediencia sea notoria. Me gozo en ustedes y quiero que sean sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, Yahweh, aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. La gracia de nuestro amado Yahshua, amado Salvador, sea con ustedes. Timoteo, mi colaborador, y mis parientes, Lucio, Jason o Jason, y Sospiter, Tercio, y bueno, sigue nombrando a Gallo, eran todos hermanos que trabajaban con él, que servían con él, familiares. Los saludan. Que la paz y la gracia de nuestro amado Yahshua sea con todos ustedes. Amén. Y termina ahí en el versículo 25. Dice Pablo: y fortalezcanse en el Evangelio y la predicación de nuestro amado Yahshua, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto en tiempos eternos. Ese misterio es la restauración de las dos casas de Israel. Pero se ha manifestado ahora que por las Escrituras y los profetas, según el mandamiento de Yahweh eterno, ha dado a conocer a todas las naciones por medio de la fe. Al único sabio Yahweh sea la gloria mediante nuestro amado Yahshua para siempre. Amén y amén. Así que acá terminamos el estudio de la Epístola de Romanos. Ha sido de gran bendición para mi vida, yo sé que para muchos hermanos también. Bendecimos el nombre de Yahweh por el gran siervo Shaul, el apóstol Pablo, porque él ha enseñado muchas verdades y que son verdades que nosotros como pueblo, como congregación necesitamos adquirir, practicar y vivir. Ayudemos a los débiles en la fe y a los fuertes ayuden a los débiles, sostengan a los débiles y que hagamos todo bajo la guía del Rúa de Yahweh, con los frutos que Él nos dio y sobre todo amemos. Hagamos todo con amor, porque si no, de nada sirve.
Así que el Padre te bendiga, que esta palabra dé fruto en tu vida, que esta palabra pueda llevarte a hacer la voluntad de Yahweh y a salir de la hipocresía, de la religión, del juzgamiento, de la crítica y ser realmente siervos de Yahweh, llenos de amor, de humildad, de misericordia y de paz. Así que hermanos, gracias por estar conectados, que el Padre les bendiga. Bendecimos el Padre por este tiempo, ha sido una gran bendición poder compartir la epístola de Romanos, ha sido también la epístola de los Hebreos anteriormente y el estudio de Apocalipsis también, ha sido series de estudios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ha sido una gran bendición. Así que oremos al Padre para que se den los tiempos, para poder luego más adelante comenzar el estudio de la epístola de 1 Corintios y 2 de Corintios, donde hay muchas verdades que necesitamos conocer y entender escrituras, contextos y versículos con el contexto hebreo para poder conocer realmente las escrituras. Así que tengas buenas noches, que Yahweh te bendiga y nos vemos en la semana en otros estudios. Vamos a estar viendo la serie de la creación de Yahweh. Vamos a ver el cuarto mensaje esta semana sobre las dos luminarias, la luminaria mayor y la luminaria menor. No te pierdas ese mensaje, y ya venimos estudiando sobre la creación, cómo es la tierra según el creador de los cielos y la tierra. Hemos visto también los límites de la tierra y la cúpula, el primer cielo. El primer cielo lo hemos visto la semana pasada. Y vamos a ver esta semana las dos luminarias, vamos a ver bíblicamente y científicamente cómo es el sol, cómo es la luna, qué función cumple y tantas verdades más que va a estar bueno y va a ser de mucha bendición. Así que Yahweh les bendiga y que tengan buenas noches y nos vemos en la semana. Shalom, shalom.